Radio. Las 9:20, las 8:20 en la Comunidad Canaria comienza la tertulia económica que, como sabemos, como recordamos, tiene un patrocinador de postín, el BBVA. Eso es, y sobre todo que nos recomiendan sus planes de pensiones porque nos mandan un mensaje claro: planifica tu futuro hoy para poder improvisar el día de mañana. Así que os podéis informar de los planes de pensiones del BBVA. Hoy la noticia económica del día, probablemente, bueno, no solo económica, también de alguna manera política, es que ha adquirido carta de naturaleza, se ha confirmado lo que ya sabíamos. Es decir, que el techo de gasto ha recibido el apoyo de un montón de diputados, porque ha habido acuerdo entre el Partido Popular, Ciudadanos y el Partido Socialista. Y eso se puede ver desde ese lado o desde el lado de las contrapartidas. Para que ese acuerdo fuera posible, el gobierno ha tenido que pagar, por ejemplo, el peaje de subir un montón el salario mínimo o de elevar el permiso de paternidad de 2 a 4 meses. Digo, por atender a demandas del Partido Socialista o de Ciudadanos alternativamente. Don Manuel Llamas, bienvenido, buenas noches. ¿Qué tal? Buenas noches. Juan Ramón Rayo, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, Luis. ¿Por dónde queréis empezar? ¿Por el hecho en sí o por las contrapartidas? Sí, no, el hecho en sí yo creo que estaba descontado. Y las contrapartidas también. Bueno, sí, las Así es por contrapartidas eso. estaba todo descontado. A ver, el hecho de que el techo de gasto se mantiene en el mismo nivel que el año pasado. Es cierto que el Ejecutivo ha dicho que bueno, pues que gracias al ahorro que han aplicado este año, pues se van a ejecutar 5.000 millones menos de los previstos y por lo tanto el techo de gasto para el próximo año será idéntico a esa ejecución presupuestaria. Pero yo creo que la clave no es el techo de gasto en sí, porque el techo de gasto no deja de ser una referencia que en muchos casos es incumplida por los distintos gobiernos de turno, sino que la clave yo creo que son esas contrapartidas. Es decir, a cambio de lograr un acuerdo para aprobar esta medida, que hay que recordar que era fundamental para empezar a tramitar los presupuestos generales del Estado y que además era una de las condiciones que imponía Bruselas para perdonarnos esa sanción por el desvío de déficit presupuestario y demás. La clave son a cambio de qué, y el a cambio de qué es muy negativo. Es decir, el techo gasto... La aprobación del techo gasto conlleva la aplicación de medidas que son contraproducentes para la economía española, como es la subida del salario mínimo interprofesional, que va a frenar la creación de empleo y va a perjudicar a las rentas más bajas y a los trabajadores menos cualificados, fundamentalmente jóvenes y desempleados mayores, personas que están en el paro y que tienen difícil reincorporación al mercado laboral. La subida de impuestos, que además se concentra de forma muy perjudicial en las empresas. Yo creo que España lo último que necesita es subir impuestos, sino todo lo contrario, tiene que bajarlos. Pero es que además la fórmula que ha ideado el gobierno es quizás la más perjudicial posible. No ha abogado por subir los impuestos indirectos, sino que el grueso del hachazo se concentra en las empresas. Y esto nuevamente, una vez más, va contra la línea de flotación de la recuperación económica. Sablear a las empresas se va a convertir o se va a traducir en menor creación de empleo y menor creación de riqueza el próximo año. Y después lo del permiso de paternidad, que creo que también, pues aparte de que va a suponer un mayor coste para las empresas, que van a ser algunas de las afectadas y también la Seguridad Social por este tipo de medidas, yo creo que el balance en sí de la aprobación del techo de gasto es negativo. Y para mí lo más preocupante no son estas medidas concretas, sino la facilidad con la que el gobierno las ha negociado y las ha aprobado. ¿Estás de acuerdo, Juan Ramón? Sí, a ver, el techo de gasto efectivamente se mantiene con respecto al cierre presupuestario de la ejecución presupuestaria de 2016, es decir, es un techo de gasto ligeramente inferior al que se aprobó inicialmente para 2016, porque como luego ha habido estos recortes adicionales debido a la fuerte desviación del déficit en 2015, no lo olvidemos, el gobierno tuvo que aprobar sobre la marcha algunos recortes y se ha equiparado el techo de gasto a ese cierre rebajado con respecto al techo de gasto original de 2016. Ahora bien, es que no hay que congelar el techo de gasto, hay que reducirlo, había que reducirlo. Si de verdad queremos eliminar o acabar con el déficit por el lado del gasto, había que reducir el techo del gasto. Como no se ha hecho esto, ¿cuál ha sido la contrapartida?
subir masivamente impuestos. Es decir, la congelación del techo de gasto de hoy es lo que lleva a subir masivamente impuestos. Y digámoslo así de claro, y por eso se ha aprobado también conjuntamente. No se podía cumplir el déficit, mantener el gasto sin disparar la presión fiscal después de que prometieran que la iban a bajar. Por tanto, eso ya es una primera noticia que conocíamos, estaba descontado, pero que es negativo. Mantener techo de gasto para subir impuestos. Segunda noticia, quizá con lectura más política, pues esa gran coalición de la que habla Podemos es cierta y es visible aquí. Es una gran coalición de la socialdemocracia. Todos piensan exactamente igual, con algún matiz mejor o con algún matiz peor, pero el grueso del modelo político, económico y social de España es compartido por todos los grandes partidos. Y en estas negociaciones no se debate... es decir, no es un debate o no es una negociación donde yo te vaya a dar algo a lo que me opongo radicalmente para que tú me des algo a lo que te opones radicalmente y llegar a un entendimiento. No, no es así. Las negociaciones se adoptan sobre medidas que todos más o menos comparten. Es verdad que a lo mejor el Partido Popular no quería subir tanto el salario mínimo, pero al final no hay una oposición frontal a esas medidas. La negociación lo único que busca es quién se cuelga la medalla de una medida que, como digo, más o menos todos comparten. ¿Que hay que ampliar los permisos de paternidad de manera obligatoria? Que ese es el debate. Claro, un trabajador quiere más permisos de paternidad y lo negocie con el empresario y a cambio de una cosa tenga más permisos de paternidad, me parece fantástico. Ahora, obligar a que todos tengan permisos de paternidad, todos los padres de 4 semanas, pues la contrapartida puede ser que cobre menos, que tenga menos permisos otros días, etcétera. No se puede renunciar, perdón, porque eso lo ignoro. O sea, uno no puede decir, bueno, yo tengo derecho a esa paternidad, pero prefiero venir a trabajar. Eso no se puede hacer. Los derechos laborales son irrenunciables. Es decir, obviamente, en el caso del permiso de paternidad podrías decir, vengo a trabajar, efectivamente, pero no puedes renunciar contractualmente a ello. No puedes decir sobre el contrato, pues yo renuncio a este derecho de paternidad. Sí, luego podrías no tomártelo, pero al final las condiciones son las que negocias inicialmente en el contrato. Entonces, el problema cuál es, que un empresario cuando firma el contrato sabe que se expone a que ese trabajador luego se vaya a tomar el permiso de paternidad y por tanto renegociará a la baja otras condiciones. ¿Por qué hay que imponer un pack de condiciones a todo el mundo? Pues bueno, todos los partidos ven esta imposición como buena. Entonces la cuestión es quién se cuelga la medalla o quién no. El modelo es exactamente el mismo. Sí, pero yo ahí os pido, dejadme que nos concentremos durante un minuto en esta parte, porque del salario mínimo interprofesional hemos hablado muchas veces, de los impuestos indirectos también, de las bebidas azucaradas, etcétera. Ahora, del permiso de paternidad no hemos hablado tanto. Y vosotros a veces venís y con toda la razón del mundo decís, España tiene un problema grave que Juan Ramón prácticamente recordaba todas las noches durante una temporada, que es el invierno demográfico. Por tanto, hay que favorecer el nacimiento de hijos. ¿Y eso cómo se consigue? De una manera muy variada. Pero uno de los mecanismos que hay que poner en marcha es la conciliación familiar. Y estas medidas, a la larga, están persiguiendo un buen fin. Bueno, y vosotros, sin embargo, lo analizáis a la corta. O sea, estáis analizando la repercusión inmediata. No, yo intento establecer este principio de contradicción para que me lo expliquéis. Sí. A ver, yo creo que el hecho de que un padre, después de que nazca su hijo, goce de un mes de vacaciones, a cambio de que se le reduzcan otras condiciones laborales, ya sea a nivel de salario, ya sea menos días libres, etcétera, yo no entiendo cómo eso se puede concebir con el tema de la conciliación familiar, porque yo creo que no, es decir, yo creo que no resuelve el problema de la conciliación familiar. Si por conciliación familiar entendemos el poder disfrutar de un horario laboral pues más flexible, para que el trabajador pueda cuidar de sus hijos, pueda llevar a los niños al colegio, pueda recogerlos, pueda estar con ellos por la tarde o por la noche, etcétera, etcétera, etcétera. No entiendo que el hecho de que el padre disfrute de un mes de vacaciones pagada o sufragada por la empresa o por la seguridad social resuelva el problema. No lo resuelve. Por lo tanto, en todo caso, supone una medida obligatoria que no resuelve el problema de la conciliación de la vida laboral y la vida familiar, que va a suponer un coste añadido para las empresas y por lo tanto va a perjudicar en última instancia al teórico beneficiario,
y que no creo que fuera lo más... Estás haciendo fuerte en ese argumentario, ya me lo sé. El de las consecuencias económicas empresariales a corto plazo, me lo sé. De lo que se trata es de saber si estamos sentando las bases para que haya más incentivos que permitan la subida del índice de natalidad, sencillamente. Yo no creo que esta medida, sinceramente, se adopte para subir el índice de natalidad. Se adopta, sobre todo, para reducir la discriminación laboral a priori que existe entre hombres y mujeres. Las mujeres tenían permiso de maternidad, los hombres no tenían permiso de paternidad, y eso lo que provocaba era un mayor rechazo de los empresarios a contratar a las mujeres, porque sabían que les podía salir más caro que contratar a un hombre, sobre todo mujeres en edad de quedarse embarazadas. Entonces, la aportación que se ha hecho para evitar esa discriminación, en lugar de decir, pues bueno, no le impongamos a nadie este permiso de paternidad, ha sido, se lo imponemos a hombres y mujeres para que entonces el rechazo sea general para ambos sexos. ¿Y si eso fuera así, sería malo? Y, hombre, sería mejor que nadie tuviese el permiso a priori. Sería mejor que no existiera la discriminación, pero la discriminación existe. Claro, pero existe porque existe el permiso, porque existía el permiso obligatorio solo para mujeres y ahora lo extienden para mujeres y para hombres. Con lo cual, el rechazo ya no va a ser solo de mujeres, sino de mujeres y hombres en edad de quedarse embarazadas. Pero como no puede... bueno, tú quieres decir que lo que vas a vas a impedir a los o vas a fomentar que los empresarios no contraten jóvenes. Jóvenes en edad de tener hijos, sí, claro, o personas que tengan pareja, por ejemplo. A ver, que no es, cuando hablamos de vas a fomentar que no se contraten, no estoy diciendo ni muchísimo menos que se vayan a dejar de contratar a jóvenes. Estamos hablando siempre de efectos marginales, es decir, hacia dónde se inclina algo más la balanza. Y ahora, cuando un empresario tenga una persona a lo mejor de 40 años y una de 35 o 33, pues a lo mejor prefiere la de 40 para evitar el riesgo de quedarse embarazada. O cuando esté con una persona joven, le puede preguntar, ¿tienes pareja? ¿Qué planes tienes para tu vida? Y en la medida en que haya parejas de por medio o haya perspectiva de quedarse embarazada, puede optar por, embarazada o embarazado, es decir, que se quede la pareja embarazada, puede optar por alguien que esté soltero y que no esté en esa situación de riesgo para el empresario. Por tanto, favoreciendo, podemos terminar perjudicando. Y la semana pasada el lunes debatíamos sobre lo bueno que era también la medida de salir a las 6 de la tarde para la conciliación de la vida familiar y laboral, y asumíamos que casi todo el mundo quería salir a las 6 de la tarde, y hoy hemos conocido una encuesta de Randstad que básicamente lo que está diciendo es que casi ningún trabajador quiere salir a las 6 de la tarde. Es decir, que hay trabajadores que quieren hacer horas extra, hay trabajadores que a lo mejor quieren trabajar más 4 días a la semana y librar el quinto. Es decir, la multiplicidad de opciones laborales son muchas, y por tanto, imponer un único modelo en perjuicio de los demás y en perjuicio de otras contraprestaciones laborales es un error que solo sirve para que los políticos se cuelgan la medalla de lo social cuando están siendo completamente antisociales. Yo creo que, sinceramente, con el tema de la conciliación laboral, yo creo que las propias empresas ya aplican este tipo de políticas. Lo que pasa es que para incentivar este tipo de mecanismos, lo que hay que favorecer es el crecimiento de las grandes empresas. Las condiciones laborales, las mejores condiciones laborales que existen, se dan en las empresas de tamaño mayor. Cuanto mayor es la empresa, mayor facturación, mayor número de empleados tiene, mucho más sencillo es que ponga en marcha este tipo de mecanismos. No solo se pone encima de la mesa a la hora de negociar con el trabajador el sueldo, sino que hay muchos más incentivos, desde seguro médico, planes de pensiones, flexibilidad laboral, el tema de precisamente días libres, permisos, etcétera. Y esto, las personas que tienen la suerte de trabajar en empresas de un determinado tamaño son perfectamente conscientes de cuáles son ese tipo de ventajas. Ventajas que, por desgracia, muchísimos españoles no tienen, porque muchos de ellos trabajan en empresas de muy pequeño tamaño. Estamos hablando de las famosas pymes, empresas con menos de 50, 30, 10, 15 trabajadores, en las cuales ese tipo de condiciones son muy difíciles que se den. Pero esto ya se está implantando de forma absolutamente voluntaria, de forma libre, mediante mecanismos de mercado, sin necesidad de que ningún político de turno tenga que imponer por ley permisos de paternidad que a lo mejor a muchos trabajadores no les interesa y que en todo caso va a redundar en perjuicio del propio trabajador. El coste estimado de ampliar a 4 semanas el permiso de paternidad se estima en 1.500 millones de euros. Es una cifra muy sustancial que de una u otra forma van a pagar el resto de trabajadores. Por lo tanto, el tema de la conciliación se consigue
fomentando el desarrollo y el crecimiento de las empresas. Y uno de los graves problemas que tiene España es que nuestras empresas son muy pequeñas en comparación con las de otros países europeos, con las británicas, con las francesas, con las alemanas. Una empresa mediana en Alemania es una empresa que tiene más de 1.000, 2.000 trabajadores. Aquí una empresa mediana es una empresa que tiene 70. Es decir, esa es la gran diferencia. Por lo tanto, necesitamos muchas más empresas, mucho más grandes. Y luego, yo siempre recomiendo ampliar un poco la perspectiva. Es decir, cómo estábamos hace 30 años o 50 años y cómo estamos ahora. Es evidente que las condiciones generales de los trabajadores han mejorado de forma muy sustancial, no solo en cuanto a salario, sino también en cuanto a condiciones laborales, en cuanto a flexibilidad laboral, en cuanto a horas de trabajo. Es que nuestros abuelos trabajaban muchísimas más horas, nuestros bisabuelos muchísimas más horas de lo que trabajaban. Eso ha sido posible, Manolo, gracias a medidas que en su momento fueron muy controvertidas y que eran, digamos, criticadas con argumentos relativamente parecidos a los que vosotros estáis utilizando. Al contrario. ¿Cómo que no? Las jornadas laborales no encarecían el coste empresarial, ni costaban dinero, ni nada parecido. No, a ver, si tú limitas la jornada laboral... O sea, es que cuando yo era pequeño, perdona, yo solo tenía... iba al colegio hasta los sábados por la mañana. O sea, hay que decir que es que esto de la jornada de 5 días, bueno, ya no te cuento en las empresas, claro. A ver, encarece... Vamos a ver. Si quieres cobrar lo mismo trabajando menos horas, evidentemente se encarece el coste laboral. Ahora, si trabajas menos horas y cobras menos, no se encarece ningún coste laboral. Se produce menos, pero se disfruta de más tiempo libre. Eso no es lo que ha pasado históricamente. Bueno, históricamente, hoy si los trabajadores trabajaran 6 días a la semana en lugar de 5, cobrarían más que si trabajan 5. Eso es impepinable, se produciría más y se cobraría más. Históricamente, muchas grandes empresas a principios del siglo XX ya empezaron a implantar la jornada de 8 horas antes incluso. Es que dices unas cosas que yo tengo que tardo, es verdad que soy lento, pero dices unas cosas que yo no termino de entender. Vamos a ver, ¿desde cuándo el salario de un trabajador en una empresa normal, media, está vinculada a la productividad de esa empresa? A ti te contratan y tienes un salario y cumples con tu trabajo. Más horas. Si trabajas 20 horas cobras la mitad, si trabajas 40... No, bueno, no, lo que es, pero ahora mismo estamos hablando de una jornada de 8 horas, que es lo típico, y si la jornada en vez de 8 fuera de 10, serían 10, y si no, pues serían 12. Pues eso cobrarías más, o sea, cobrarías lo mismo por hora. Eso es. Sí, es que no he dicho otra cosa. Es decir, no, tú has dicho que cobrarías más. Claro, porque trabajarías más horas. Es decir, el total del sueldo mensual sería mayor porque cobrarías lo mismo por hora, más horas, más sueldo. Es que no cobras por horas, pero bueno, da igual, no nos atasquemos ahí. Sí que al final sí cobras por horas. Si a ti te contratan media jornada, cobras la mitad. Si te contratan jornada entera, cobras por jornada entera. Si haces horas extra, cobras las horas extra, salvo que se utilicen las horas extra como mecanismo para bajar salarios, porque no se pueden bajar por ley. Si haces horas extra, cobras las horas extra y cobras más. Por tanto, el hecho de que se obligue a los trabajadores a no trabajar más horas no permite que trabajen menos horas y cobrar lo mismo. Les lleva a cobrar menos. Otra cuestión es que efectivamente la gente no quiera en muchos casos trabajar más horas, pero para eso no necesitas una ley que imponga esa jornada, porque también la gente, si quisiera, se podría buscar otro segundo empleo. Si la gente quiere trabajar menos horas, pues se negocian menos horas y se trabajan menos horas. Al empresario le da lo mismo, siempre y cuando bajes el coste salarial. Lo que no es posible es el unicornio de no, vamos a cobrar lo mismo y jornada de 6 horas. Pues no, eso no va a funcionar. En algunos casos a lo mejor sí, pero todos los demás a la calle. Bueno, eso ha pasado en Francia y ahora se ha demostrado, después de años de aplicación, que ha sido un absoluto desastre. Y una de las propuestas que pretende llevar a cabo el nuevo líder de la derecha francesa, Fillon, es precisamente acabar con la jornada laboral de 35 horas, la jornada reducida. Laboral obligatoria. Obligatoria. Claro, quien quiera. Es que hoy uno puede trabajar 35 horas o 30 o 20. Negocia una jornada a tiempo parcial y ya está. Lo que no puedes es querer trabajar a tiempo parcial con el sueldo a tiempo completo. No puedes hoy. Dentro de 20 años, a lo mejor la jornada a tiempo parcial cobre lo mismo al final de mes que hoy una jornada a tiempo completo, porque eso es lo que permite el aumento de la productividad, ir pagando más. Pero con la productividad actual no puedes aumentar mucho los sueldos porque entonces te cargas las empresas. Y que la clave en todo caso, Luis, que hace 50 años la productividad era una, hoy es otra, y gracias a ese incremento de la productividad, los trabajadores en líneas generales cobran mucho más trabajando menos horas. Esa es la clave, por lo tanto, para
fomentar la vida familiar y laboral y ir hacia ese tipo de horarios mucho más flexibles, fomentemos la productividad, no lo contrario. Y otro debate que habrá que ver, porque claro, aquí estamos asumiendo que si sube la productividad, es decir, si nos pagan más por horas, decidiremos trabajar menos horas para ampliar la conciliación de la vida laboral y familiar. O no. O no, a lo mejor queremos trabajar más horas. Es decir, si ahora a un español le dijeran, oye, que vas a cobrar el doble por hora, ¿haría menos horas cada día o querría hacer más? Porque a lo mejor dice, quiero hacer más para tener más dinero y poder pagarles mejor educación a mis hijos, etcétera. Eso también es otra forma de digamos, ampliar el horizonte de quiero tener más hijos o quiero tener menos, porque a lo mejor hay gente que dice no quiero tener tantos porque no les puedo dar una vida que yo considere digna a todos ellos, pero si cobras mucho más haciendo muchas más horas, puede que seas capaz. ¿Y cómo puedes cobrar mucho más haciendo más horas? Pues si sube mucho la productividad por hora, a lo mejor estás dispuesto a trabajar más horas. Quiero decir, que al final no hay una opción que sea única y buena, no hay una opción que puedas poner en la ley y decir, bueno, como ahora ya el sueldo por hora se ha duplicado, que la gente trabaje la mitad, o no, que trabaje lo mismo, o que trabaje todavía más de lo que trabaja ahora porque se querrá llevar 100.000 o 150.000 euros al mes de sueldo, y eso no lo vas a conseguir porque lo pongas en una ley, lo vas a conseguir porque la productividad por hora trabajada sea muy alta y dejando a cada trabajador escoger qué jornada quiere. Bueno, tendremos que analizar cuando ya se hayan producido los datos necesarios el impacto que tienen las contrapartidas que hoy ha pagado el gobierno para que haya techo de gasto. Pero mientras tanto, mientras no haya un impacto que sea capaz de ser medido, tenemos que hablar de las previsiones de crecimiento de la economía española, que por cierto todos los observadores están fijando con, digamos, revisiones alcistas. Hoy hemos conocido dos en concreto, una de Funcas y otra de la COE. Para este año las revisiones es al alza, muy superior a lo que se estimaba inicialmente. De hecho, lo avanzamos también en Libre Mercado, pues que creceríamos cerca del 3,3%, es decir, más que el año pasado, más que en el año 2015, y el mayor ritmo de crecimiento desde la época de burbuja inmobiliaria, con la ventaja de que hoy no hay burbuja inmobiliaria, con lo cual el año 2016 ha sido, en términos generales, para la economía española, muy bueno. Ha sido el mejor año, sin duda, de los últimos 10 años, sin ningún género de dudas, tanto en cuanto a creación de riqueza como en cuanto a creación de empleo. En cuanto a las previsiones del año que viene, ahí es donde yo empiezo ya a tener mis dudas, porque es cierto que, digamos que el consenso de analistas, tanto Funcas como la COE, como el Banco de España, hablan de un 2,5 aproximadamente, un 2,4, un 2,6 de crecimiento. Es decir, vamos a crecer menos que este año. ¿Pero por qué digo que tengo mis dudas? En primer lugar, porque es imposible prever cuál va a ser el crecimiento futuro. No somos adivinos y, por lo tanto, no se puede prever. Eso es imposible. Ahora bien, sí hay ciertos factores que considero que pueden resultar preocupantes. En primer lugar, para mí, el principal, la nueva deriva política que hay en España. Porque en el año 2016, a pesar de que esto iba a ser una hecatombe sin gobierno, resulta que ha ido todo muy bien. ¿Por qué? Porque no ha habido legislación. Legislación a peor, me refiero. No ha habido subidas de impuestos, no ha habido cambios regulatorios negativos para la economía, pero eso ya se ha terminado. Ahora hay gobierno y la política no va en la senda correcta. En estas últimas semanas hemos visto subidas de impuestos, subidas de cotizaciones sociales, subidas del salario mínimo, subidas de gasto público y además algunas proposiciones muy preocupantes como derogar la reforma laboral, entre otras. Yo creo que esto va en la línea equivocada. Por lo tanto, esto puede afectar al crecimiento quizás a medio o largo plazo. Pero a corto plazo, a cortísimo plazo, y ya para terminar, también destacaría otros dos indicadores. El hecho de que el petróleo ha repuntado, sigo diciendo que no creo que se vaya otra vez a $100, pero no está en 25, que ese era un viento de cola que teníamos ahí, y eso a España le beneficiaba mucho. Y el segundo son los tipos de interés. Ayer la Reserva Federal de Estados Unidos aprobó el segundo alza de tipos de interés. La Reserva Federal es la que marca la política monetaria a nivel internacional. El Banco Central Europeo ya ha empezado a dar pistas de que los estímulos tarde o temprano se acabarán. ¿Por qué? Porque el año que viene va a mantenerlos, pero ya va a reducir su cuantía. Esto es bueno. O sea, yo estoy a favor de que el Banco Central Europeo deje de manipular los tipos de interés y deje de comprar deuda pública. Pero también es cierto que los tipos de interés artificialmente bajos de los que hemos disfrutado en estos últimos años era uno de los vientos de cola
que explican también este mayor crecimiento en estos últimos trimestres. Sí, hombre, yo los tipos de interés creo que van a seguir bajos todavía. Es decir, el movimiento de ayer de la Reserva Federal es un movimiento que señaliza subidas de tipos a medio o largo plazo, pero todavía no ahora, ni siquiera en Estados Unidos, menos en Europa, pero efectivamente parece que ya se está empezando a retirar ese estímulo monetario y que poco a poco, si la economía se sigue recuperando, iremos viendo alzas de los tipos de interés. Pero ese no creo que sea un factor que el año que viene perjudique demasiado, salvo quizá vía expectativas, es decir, bancos que se planteen prestar menos previendo que en unos años pueden tener que refinanciarse a tipos más altos, empresarios que no quieran invertir por miedo a que dentro de unos años se enfrenten a tipos de interés más altos, etcétera. Ese sería como mucho el efecto que puede tener a corto plazo. El petróleo es verdad que sí puede ser bastante negativo, y luego hay otro elemento que habrá que ver cómo ha evolucionado, porque la verdad que esta revisión de las previsiones al alza, aunque son es marginal, no estamos hablando de una décima arriba o abajo, pero digamos que casa poco o casa mal con una tendencia que para mí es la más preocupante de todas que estábamos viendo en la economía española, que era una tendencia ininterrumpida, y que si esto cambia será porque esa tendencia ha cambiado y aún no tenemos ningún dato de que haya sido así, y es la progresiva desaceleración de la inversión empresarial. Es decir, en el tercer trimestre de 2016 la inversión empresarial no creció nada frente al trimestre anterior, nada, es decir, se estancó. De hecho, si siguiera ese ritmo, en el cuarto debería haber decrecido incluso con respecto al tercero. No sabemos si es así, todavía no tenemos datos del cuarto trimestre del año, pero entre otras cosas porque todavía no ha acabado, pero habrá que estar muy atento a ese dato, porque si sigue desacelerándose, desde luego las perspectivas de crecimiento a medio plazo no van a ser nada positivas, por mucho que ahora mismo estemos revisándolas al alza. Señores, muchas gracias un día más por acompañarme en esta tertulia económica de Manuel Llamas. Un saludo. Hasta luego. Juan Ramón Rayo, gracias. Y un saludo muy cordial. Faltan, amigos, 14 minutos para que sean las 10, las 9 en Canarias. David Guapo, humorista. Improvisar una canción es fácil. Basta con prepararte durante toda la vida. Haz como David Guapo y planifica hoy para poder improvisar mañana. Contrata tu plan de pensiones en BBVA o aporta antes del 31 de diciembre y aprovecha las ventajas fiscales. Acuérdate de tu futuro. Consulta condiciones en BBVA.